Hola, hoy vamos a hablar sobre el efecto Doppler. Primero, tenemos que entender qué es el efecto Doppler. Este es un fenómeno físico que ocurre cuando hay un cambio en la frecuencia de una onda percibida por un observador que se mueve relativo a la fuente de la onda. Imagina que estás en una calle y de repente escuchas una ambulancia con su sirena encendida. Mientras la ambulancia se acerca, el sonido de la sirena parece más agudo y fuerte, pero en cuanto pasa por tu lado y se aleja, el sonido se vuelve más grave y suave. Esto es lo que denominamos efecto Doppler. El efecto Doppler ocurre cuando la fuente de un sonido, en este caso la ambulancia, se mueve hacia ti. Las ondas sonoras se comprimen unas contra otras. Esto hace que lleguen a tus oídos más rápidamente y con una frecuencia más alta, lo que percibes como un sonido más agudo. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja, las ondas sonoras se estiran, llegan a tus oídos con menos frecuencia y las escuchas más graves. Pero todo esto es cuestión del percibir. Pero, ¿quién y cómo se descubrió este fenómeno? Christian Andreas Doppler fue quien logró este descubrimiento. Nació el 29 de noviembre de 1803 en Salzburgo, que en aquel entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Estudió en la Universidad Técnica de Viena y en la Universidad Técnica Checa de Praga. En su carrera se logró desempeñar como director del Instituto de Física y profesor de Física Experimental en la Universidad de Viena. Su contribución más importante fue su teoría del efecto Doppler, del movimiento relativo entre la fuente y el observador. Esto en su publicación de La coloración de la luz en las estrellas dobles. Doppler murió el 17 de marzo de 1853 en Venecia, que en ese momento era parte del Imperio Austriaco, no sin antes dejarnos un gran legado para la física. Ahora hablemos de este descubrimiento. Antes de Doppler, la mayoría de los científicos creían que la velocidad de la luz y del sonido era constante y que las ondas eran independientes del movimiento de la fuente que las emitía. Sin embargo, hubo observaciones como las del astrónomo William Herschel que notaron cambios en el color de la luz de las estrellas que se alejaban, pero aún así no se comprendía que esto era el efecto Doppler. En 1842, Christian Doppler presentó su teoría en un artículo sobre el color de la luz en las estrellas binarias y otros astros, como anteriormente lo mencionamos. En este tratado, Doppler explicó que la frecuencia observada de una onda, ya sea sonido o luz, cambia si la fuente de la onda se está moviendo hacia o lejos del observador. La hipótesis de Doppler fue probada experimentalmente por el meteorólogo neerlandés Christoph Hendrik Wijs-Ballot en 1845. Wijs-Ballot realizó un experimento en el que un grupo de trompetistas tocó una nota mientras viajaban en un tren que pasaba por una estación. Los observadores en la estación notaron que el tono de la trompeta cambiaba a medida que el tren se acercaba y luego que se alejaba, confirmando así la teoría de Doppler para las ondas sonoras. Además, el físico francés Hippolyte Fizeau descubrió de manera independiente el mismo fenómeno para ondas electromagnéticas en 1848. Fizeau observó que la luz de las estrellas experimentaba un cambio similar al descrito por Doppler, pero con ondas de luz en lugar de sonido. ¿Y en qué se emplea este efecto Doppler? El efecto Doppler se emplea en una variedad de áreas y su aplicación es fundamental en muchos campos científicos y tecnológicos. Aquí vamos a ver algunos de ellos. En la astronomía, se utiliza para medir la velocidad a la que se alejan o acercan las estrellas y galaxias, observando si la luz de una estrella se desplaza hacia el azul, o sea que se está acercando, o hacia el rojo, que se está alejando. Los astrónomos pueden determinar su movimiento relativo a la Tierra. En la medicina, en el campo médico, el ultrasonido Doppler se usa para examinar el flujo sanguíneo dentro del cuerpo. Esto ayuda a diagnosticar condiciones como bloqueos en las arterias y las venas. Radares. Los radares de tráfico emplean el efecto Doppler para detectar la velocidad de los vehículos. Esto es posible porque las ondas de radio reflejadas por un objeto en movimiento cambian su frecuencia en relación al radar. También se usan radares meteorológicos para medir la velocidad del viento y en radares de control aéreo.
Tecnología de radares. En la tecnología de radares, el efecto Doppler se aplica para detectar y medir la velocidad de objetos fuera del alcance de la vista, como lo son aviones o misiles. Se emplea en la física nuclear para analizar el movimiento de partículas subatómicas. En las comunicaciones por satélite, se ajustan las frecuencias para compensar el efecto Doppler debido al movimiento relativo entre los satélites y la Tierra. En la industria musical también se ha implementado el efecto Doppler, pero para fines compositivos. Algunos compositores han implementado esta técnica para generar una sensación diferente, moviendo, acercando y alejando instrumentos en sus obras para generar sensaciones que hace que cambie en nuestro percibir el tono de la frecuencia. Un ejemplo del efecto Doppler en la vida cotidiana puede ser cuando estás al lado de una carretera y un coche o moto pasa a gran velocidad. Notarás que el sonido de su motor cambia de un tono alto a un tono más bajo a medida que se aleja. Todo esto debido a lo anteriormente mencionado sobre el efecto Doppler. Para expresar todo esto matemáticamente, tendremos que aplicar la fórmula del efecto Doppler, la cual es la siguiente. Esta fórmula matemática nos permitirá encontrar el cambio de frecuencia, debido a que el receptor o el emisor están en movimiento. Dicho esto, vamos a analizar la fórmula, la cual nos dice que FR, que es la frecuencia del receptor, o sea, de la persona que va a escuchar, es igual a FE, que es la frecuencia del emisor, es decir, del objeto que emite la onda. Todo esto multiplicado a un factor, el cual se determina por BS, que quiere decir la velocidad de la onda o velocidad del sonido, más BR, que es la velocidad del receptor, dividido esto a BS nuevamente, velocidad del sonido, menos BE, que es la velocidad del emisor. Hay que tener en cuenta que tanto el emisor como el receptor pueden estar en movimiento o en reposo. Como el receptor puede estar en reposo y el emisor en movimiento, o el emisor en reposo y el receptor en movimiento, o ambos en movimiento, dándonos a entender que la velocidad del receptor y la velocidad del emisor pueden ser tanto positivas como negativas. ¿Y cómo sabemos su signo? Pues para utilizar correctamente esta fórmula se debe tener atención a la convención de los signos. La velocidad del sonido será siempre positiva, mientras que el signo de la velocidad del emisor y la velocidad del receptor serán positivos solamente si las rapideces representan acercamiento y serán negativos si representan alejamiento, así tal como se muestra en la imagen. Hay que tener en cuenta que cuando es positivo hay tres formas de darse este signo. La primera de ellas es que el objeto receptor esté en reposo y el objeto emisor esté acercándose. La segunda es que el objeto receptor esté acercándose y el objeto emisor esté en reposo. Y la tercera es que ambos objetos estén acercándose al mismo tiempo, como se muestra en la imagen. Asimismo, para el signo negativo también existen tres formas de saber su signo. La primera de ellas es que el objeto receptor esté en reposo y el objeto emisor esté alejándose. La segunda es que el objeto receptor esté alejándose y el objeto emisor esté en reposo. Y la tercera, que los dos objetos estén alejándose al mismo tiempo, así como se muestra en la imagen. De acuerdo a lo anterior, usaremos esta fórmula para demostrar un pequeño ejemplo. Tomaremos de ejemplo una ambulancia, la cual será nuestro emisor, y tenemos a una persona, el cual será nuestro receptor. Para este ejemplo tomaremos que la ambulancia está yendo hacia el receptor con una velocidad de 20 metros sobre segundos y nuestro receptor está con una velocidad de 0 metros sobre segundos, lo que nos indica que está en reposo. De acuerdo a esto, también sabemos que la frecuencia que emite esta ambulancia es de 300 Hz y hay que tener en cuenta que la velocidad del sonido será siempre 340 metros sobre segundos en el aire. Sabiendo esta información, nuestra pregunta será: ¿qué frecuencia escucha la persona en reposo?
Para resolver esta pregunta, tomaremos la fórmula ya antes mencionada y reemplazaremos los datos dados, así como se muestra en la imagen. Para saber cuál es el signo de nuestra velocidad del receptor y de la velocidad del emisor, tendremos que tener en cuenta lo que dijimos al inicio. En nuestro enunciado o ejemplo nos dice que la ambulancia va hacia el receptor. Esto quiere decir que se está acercando. Y lo anterior mencionado nos dice que esto sería positivo. Sabiendo esto, procedemos a reemplazar la velocidad del emisor en la fórmula general y la velocidad del receptor en la misma fórmula. Tenemos que tener en cuenta que los signos positivo y negativo de la fórmula deben mantenerse. Estos no varían sino de acuerdo al signo de la dirección de cada emisor y receptor. En este caso tendremos que multiplicar positivo por el positivo de la velocidad del receptor, que en este caso es 0 metros sobre segundos, y negativo por positivo, que es la velocidad del emisor, que es 20 metros sobre segundos, así como se muestra en la imagen. Esto dándonos como resultado un signo positivo arriba y un signo negativo abajo, ya que prevalece el negativo por la multiplicación de menos por más. Haciendo todo el cálculo en nuestra calculadora, tenemos como resultado que la frecuencia del receptor es más o menos 318,75 Hz. Esto nos quiere decir que la frecuencia que escucha el receptor es más alta que la que emite la ambulancia. En este caso, dándonos a entender que el receptor, o sea la persona, está escuchando una frecuencia más aguda. Si tomamos de ejemplo que la ambulancia se está alejando del receptor y teniendo en cuenta que los datos se aplicarían de la misma forma, solamente cambiaríamos el signo de la velocidad del emisor, que en este caso es menos 20 metros sobre segundos. Aplicándolo a la fórmula, nuestro signo en la fórmula general de la parte de abajo cambiaría y sería más 20, dando como resultado lo que aparece en la siguiente imagen, y dándonos a entender que la frecuencia que escucha el receptor en este caso es más baja que la que emite el emisor. Con esto demostramos que entre más el objeto se aleje del receptor, estas frecuencias serán más bajas, y en cuanto más se acerque, estas frecuencias serán más agudas. Así como antes ya mencionado, todo esto lo podemos aplicar a varios sistemas. En este caso podríamos aplicarlos en la producción musical para crear efectos con alejamientos y acercamientos, creando así sonidos únicos. A continuación vamos a dar varios ejemplos cotidianos y reales sobre el efecto Doppler.